procedimiento decía que tenemos que obtener la derivada con respecto de x de el coseno de 5x por el seno de menos 2x. Tenemos ahí las fórmulas de las derivadas trigonométricas porque vamos a derivar. Número 1, hay una fórmula que nos dice que la derivada con respecto de x del seno de u es igual al coseno de u por la derivada de u con respecto de x. Hay otra fórmula que nos dice que la derivada con respecto de x del coseno de u es igual a menos el seno de u por su derivada de u con respecto de x. Entonces, para el caso de las funciones trigonométricas y para la multiplicación, la derivada con respecto de x de u por b es igual a, ponemos la u tal y como está, por su derivada de b con respecto de x, más la b tal y como está, por su derivada de u con respecto de x. Y entonces, pues esto corresponde a la parte de la multiplicación. Voy a encerrar mis fórmulas para tomarlas en cuenta en el procedimiento. Para el caso de la multiplicación, podemos asignar a una función como u y la otra como b, para fines de aplicar su respectiva fórmula. Y no importaba cuál sea el orden, no importaba cuál sea u y cuál sea b. Lo importante es que vamos a obtener este producto. Bien puede ser u y b o al revés, b y u. Acuérdense que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Y bueno, vamos a definir aquí la u es igual al coseno de 5x. Por lo tanto, la derivada de u con respecto de x es igual a, recordar que para la forma concreta de la derivación estamos derivando el coseno, por lo tanto le corresponde la fórmula del coseno. Y me dice que la derivada del coseno es menos el seno de u por du. Y entonces, pues recordar que aquí, para la fórmula de la derivada del coseno, esto es la u que vamos a utilizar para derivar. Para no confundir las letras de la u de la fórmula de la multiplicación y la u del coseno. Entonces, ¿qué les parece si cambio las letras? Vamos a llamar a este, le voy a llamar A, y este le voy a llamar B. Y entonces aquí va a ser A por B. Repito, esto lo hago para no confundir esta U y esta B con la U de acá de la fórmula, ¿no? Y entonces acá va a ser A tal y como está, por la derivada de B, más B tal y como está, por la derivada de A. Y entonces hago este cambio para no confundir. Entonces vamos viendo. Pues aquí quedamos que esto es U para fines de la fórmula, y aquí vamos a tener la derivada de A con respecto a X. Estoy derivando, la U es igual al coseno de 5X, y también necesitamos su derivada de U, la derivada de U con respecto de X. Si 5X es la U, porque aquí la U es el término algebraico en este caso, es igual a 5. Si derivo el 5X, me queda como resultado un 5. Entonces, por lo tanto, bueno, pues aquí la derivada de A, acuérdense que A es esto, la derivada de A con respecto de X, entonces derivamos el coseno de 5X. Esto fue A. La derivada de A con respecto de X es igual, dice que la derivada del coseno es menos el seno, será menos el seno de U, donde U es 5X por su derivada de U con respecto de X, y su derivada de U con respecto de X fue 5. Por lo tanto, la derivada de A con respecto de X es igual a, esto lo multiplicamos, el 5 lo multiplicamos por menos el seno de 5X, y nos queda menos 5 por el seno de 5X. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí nuestra derivada de A. Ahora, vámonos con B. La B es igual a el seno de menos 2X. Por lo tanto, la derivada de B con respecto de X, aquí estamos hablando del seno de menos 2X, y para el seno pues también se va a utilizar. En esta parte, esto corresponde al valor de U, y su derivada de U con respecto de X, la derivada del menos 2X es igual a menos 2. Entonces la derivada de B con respecto de X, la derivada del seno es igual
al coseno de u, donde u es menos 2x por la derivada de u con respecto a x. Aquí estoy poniendo derivada del seno es coseno de u por su derivada de u, y la derivada de u aquí la tenemos, que me quedó como menos 2. Tenemos que la derivada de b con respecto de x es igual a menos 2, que multiplica el coseno de menos 2x, me queda como menos 2 coseno de menos 2x. Y ahí está, ya tengo ahí la definición de las variables que voy a utilizar en la fórmula. Entonces ya solamente sustituimos. Vamos a poner aquí una línea para separar. La fórmula me dice que la derivada con respecto de x del producto de a por b es igual, aquí tenemos la a tal y como está, y la a tal y como está sería en este caso el coseno de 5x, que multiplica a la derivada de b. La a tal y como está por la derivada de b. Y la derivada de b, en este caso sería, bueno, dejar menos 2 por el coseno de menos 2x. Más, ahora la b tal y como está. Y la b tal y como está fue esta parte, el seno de menos 2x, por la derivada de a. Y la derivada de a fue menos 5 por el seno de 5x. Y pues esto, a la hora de hacer el producto, muchachos, lo único que podemos multiplicar son los coeficientes. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Esto va a ser igual a menos 2 por 1, aquí me queda menos 2. Coseno de 5x por coseno de menos 2x, algo muy importante aquí, muchachos. Fíjense bien. Si tengo la multiplicación del coseno de 5x por el coseno de menos 2x, me va a quedar como coseno de 5x y coseno de menos 2x. No tienen el mismo ángulo, no tienen el mismo valor de u. Pero, si tuviéramos un caso donde fuera el coseno de 5x por el coseno de 5x otra vez, donde los ángulos sean lo mismo, entonces aquí el resultado sería el coseno cuadrado de 5x. Cuando el ángulo es diferente, que ángulo por ser una función trigonométrica, este ángulo es 5x, este es menos 2x, no se puede juntar. Pero cuando los ángulos son iguales, 5x y 5x, me queda el coseno cuadrado del mismo ángulo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo multiplico el menos 2, aquí hay un 1, menos 2 por 1 me queda menos 2. Y aquí tengo un coseno de 5x y un coseno de menos 2x. Aplica la primera parte, aplica el primer criterio, ¿no? No son ángulos iguales. Este ángulo es 5x, este es menos 2x, por lo tanto, me va a quedar coseno de 5x y coseno de menos 2x. Entonces ya multipliqué estos dos paréntesis. Más, abro un paréntesis para hacer la multiplicación de acá. Aquí tengo menos 5 por 1, me queda menos 5. Y pasa lo mismo. Para el seno y para el coseno pasa aquel mismo criterio, ¿no? Tengo ángulos diferentes. Uno es menos 2x y otro es 5x. Por lo tanto, aquí va a ser seno de menos 2x por seno de 5x. Me queda seno de menos 2x y seno de 5x. Y bueno, pues por último borramos el paréntesis considerando los signos que tenemos aquí. Esto será igual a menos 2. Esto queda igual prácticamente porque aquí no hay paréntesis. Menos 2 coseno de 5x, coseno de menos 2x, más por menos 5 por el seno de menos 2x y seno de 5x. Y bueno, pues aquí ya no se puede simplificar más. No aplicamos términos semejantes, no los hay. Y este es el resultado de esta operación. Se queda igual, se queda igual. Ese es el ángulo. Ese queda solamente acompañado al coseno. Entonces, lo único que se mueve es este menos 2, que es el coeficiente. Pero todos estos ángulos que acompañan al seno o al coseno quedan igual. Gracias, muchachos, por su tiempo. Los veo en la siguiente clase y que tengan buen día.